La aldea en la Edad Media. Los peces son como los campesinos, decía un escritor medieval, porque el pez siempre está frío y desnudo y vive en el agua y desprovisto de toda gracia. Quizá el 90% de toda la gente del medioevo eran campesinos y sus vidas tan tristes como la descrita. Padeciendo frío, estando mojado y desnudo, el campesino, al revés que el pez que nada libremente, se encontraba atado al campo y trabajaba desde la salida a la puesta del sol para arrancarle algo con que vivir. Todo el resto del mundo estaba sostenido por el trabajo del campesino. Cuando leemos libros de historia llenos de la pompa y de las guerras de reyes y varones, deberíamos recordar que lo que denominamos historia representa solo la actividad de una pequeña fracción de la población. Es como si creyéramos que la veleta es más importante que el hórreo, porque resplandece y brilla y está colocada en lo más alto. La mayor parte de nuestros archivos de la Edad Media tratan de batallas, intrigas y giros de la veleta, pero raras veces se describe el hórreo situado más abajo, quedando de esta manera frecuentemente en el olvido. El poeta del siglo XIV, Guillermo Langland, en su visión de Perico el Labrador, escribió amargamente: algunos araban con el arado, pero sus diversiones eran raras. Unos sembraban, otros cosechaban, con el sudor de sus frentes, los bienes que los grandes despilfarraban en glotonerías. Casi toda la riqueza de aquellos tiempos consistía en la tierra y en los productos de la tierra. De los pueblos y aldeas llegaba el pan y la carne para alimentar a todo el mundo, y la lana y las pieles para vestirlos. El dinero escaseaba y casi todos los pagos se hacían en especie. Los señores calculaban su importancia y su nobleza por sus tierras, sus rebaños y ganados y por sus seguidores. Una gran mayoría de campesinos que trabajaban la tierra apenas comían bastante y eran pocos los que tenían vestidos, a no ser muy sencillos. Esta desigualdad no creaba problemas a nadie. Así había sido ordenado por Dios, decían muchos clérigos. A consecuencia del pecado de Adán, se estableció el trabajo para sus descendientes, explicaba un sacerdote. Bien, es verdad que añadía, cuando el campesino cultiva el campo tiene tanto mérito como el sacerdote que se pasa todo el día rezando en la iglesia. Es posible que el campesino tuviera mérito, pero a los ojos del resto de la sociedad era... Así había sido ordenado por Dios, decían muchos clérigos. A consecuencia del pecado de Adán, se estableció el trabajo para sus descendientes, explicaba un sacerdote. Bien, es verdad que añadía, cuando el campesino cultiva el campo tiene tanto mérito como el sacerdote que se pasa todo el día rezando en la iglesia. Es posible que el campesino tuviera mérito, pero a los ojos del resto de la sociedad era poco mejor que una bestia. Feo, brutal, sucio. La cabeza del labriego es tan dura que las ideas no pueden penetrar en ellas, observaba un escritor mientras otro decía, el mismo demonio no se lleva a los campesinos debido al terrible olor que despiden. Se decía que el agua, a no ser la de lluvia, jamás humedecía sus rostros y que se desmayaban al olor de perfume y que únicamente volvían en sí arrimando a sus narices una paladada de estiércol. Miles de ellos seguían a sus amos a la guerra como soldados de a pie, pero cuando se hacía el recuento de los muertos en el combate, nadie se preocupaba de echar la cuenta del número de plebeyos caídos. La palabra exacta que correspondía a aquellos que vivían en las villas y aldeas, villanos, ha pasado a significar perverso y malvado. Eran ignorantes, incluso tenían escasos conocimientos de su propio idioma y a duras penas se creía que fueran personas como las demás.
Estos rústicos pueden considerarse como una especie de ganado, escribía un eclesiástico. Otros religiosos manifestaban que parecía una verdadera injusticia el hecho de que, aunque los campesinos tenían tan pocas cosas suyas, sus amos no hubieran tenido poder alguno sin ellos. Llevan una vida arrastrada, decía el sacerdote Jacobo de Vitry, pobres, sufridos, mendigos, pero si llegase a faltar esta clase de hombres, ciertamente no sé cómo podrían existir los demás. Muchos eran en realidad esclavos. Estaban atados al terruño y no podían abandonarlo sin el permiso de su señor. Si las tierras pasaban a otro amo, los esclavos o los siervos quedaban incluidos. Podían ser vendidos o despedidos. De hecho, un siervo podía ser vendido parcialmente a un amo y en parte a otro, como ocurrió al señor de Chouvigny, que cuando se dividió una finca, obtuvo la mitad de un siervo llamado Simón Gonod, mientras que el abad de la Péré lograba la otra mitad. Los siervos no podían casarse sin el consentimiento de su amo, y los hijos de un siervo no eran su familia, sino su camada, al igual que la camada de una cerda podía ser separados de sus padres y ser vendidos por separado. Si un siervo alcanzaba la libertad de su amo, por ejemplo, casándose con una persona libre, entonces el señor tenía que recibir un pago por la pérdida de su propiedad. El trabajo principal del siervo estaba en el campo, aunque también podía realizar otra clase de servicios. Estaba sujeto a toda suerte de tributos e impuestos, que no terminaban aunque el siervo muriese, pues su familia tenía que pagar un impuesto de muerte. Este consistía en lo mejor de su propiedad, un cerdo, una oveja, un utensilio de cobre o de bronce, si es que lo poseía. En general, el señor trataba de conseguir la mayor cantidad posible de servicios de sus terratenientes, mientras que estos luchaban con todos los medios a su alcance para hacer lo menos que podían. Tomado de La vida en la Edad Media de J. Williams.